Señor, gracias porque podemos estar en este lugar, que podemos abrir tu palabra en esta tarde y podemos estudiar. Que podemos, Señor, dejar que nuestros corazones seas tú hablando, Señor, a cada uno de nosotros. Seas tú trayendo, Señor, esa palabra que va a edificar nuestras vidas. Esa palabra que va a llenar nuestros corazones. Esa palabra que va a hacer que nosotros podamos ver las cosas de manera diferente en estos tiempos los cuales vivimos y estamos, que nos permitiste estar, Señor. Gracias por tu pueblo que está aquí reunido. Gracias por aquellos de nuestros hermanos. De la misma manera se conectan, para poder escuchar las verdades del Evangelio, para poder escuchar las verdades que tienes para nosotros, Dios. Gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias por el Espíritu Santo que nos hace ver lo que nosotros necesitamos conocer. Estas semillas caigan, Señor, en tierra buena. Que estas semillas puedan, Señor, obrar lo que requiere nuestra tierra, nuestra vida, y todo lo interno y lo que tenemos en nuestro ser, que pueda ser cambiado, transformado, conformado, convertido, Señor, a ti. Usa mi vida, Espíritu Santo, vaya. Seas tú hablando a tu pueblo. Me pongo en tus manos. Escóndeme debajo de la cruz del Calvario. Escóndeme en este lugar secreto, Señor, y habla tú, Espíritu Santo, para que yo no exprese más, sino que exprese esa verdad que tú tienes hoy para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Estamos en esta tarde y en este día miércoles, estamos estudiando a los profetas menores. Y nosotros nos encontramos con el libro de Amós. Hemos venido estudiando ya el capítulo 1, vamos en él, y vamos versículos por versículo, en los cuales hay versículos en los cuales nos necesitamos detener. Por favor, abra su Biblia en el libro de Amós, capítulo 1. Y en este capítulo 1 nos encontramos al profeta, al cual él viene y le habla a 6 naciones que se encuentran alrededor del pueblo de Israel, pero después también su profecía se dirige a Judá y se dirige precisamente a este reino en Betel, en donde este reino se encuentra, aunque han pasado los años de esa separación que hubo, en donde con Salomón pudieron conocer, entender y ver todas las cosas bellas y todos los principios en Dios. En este tiempo ellos tenían solamente una religión a la cual sí asistían, pero su corazón, sus vidas y todo lo que tenían en sus vidas de manera que no fuera en las cosas de Dios, todas sus vidas se encaminaban a vivir de acuerdo a todas las naciones cananeas que vivían en su entorno, que vivían alrededor. Y también nosotros encontramos en este primer capítulo cómo es que el profeta, por lo regular, siempre sabemos y hemos leído que el juicio va a empezar y empieza en la casa de Dios. Ese es un principio que está, que el juicio va a empezar en la casa de Dios. Los primeros que conocemos, los primeros que vamos a ir y presentarnos delante de Dios, vamos a ser nosotros que conocimos. Y gracias en un lado, porque aquí usted y yo hemos aprendido y hemos escuchado muchísimas cosas y un legado tremendo en la palabra de Dios que dejó nuestra líder, la doctora Hicks, dejó cosas tremendas y sabemos el camino. Así que seremos en la eternidad los primeros en presentarnos, y en este tiempo y en este mundo, de la misma manera, a quienes Dios, por lo cual envía juicios, envía guerra, envía pestes, envía bestias, envía hambres, es para primeramente también hablarnos a nosotros y después poder hablar a las naciones, hablar al mundo. Y encontramos también que la Escritura nos dice que aquellos que se nos ha sido dado más,
recibiremos más azotes. Y encontramos aquí 6 naciones en las cuales siempre, de una manera o de otra, Dios siempre les dio, y Dios levantó, y Dios permitió que esas naciones pudieran resurgir. Y en un lado también sabemos que Dios les dio entendimiento, conocimiento, sabiduría, y al ser levantadas es porque también su pueblo estaba en decadencia o venía haciendo cosas incorrectas, y entonces se levantaban naciones y pueblos para venir en contra del pueblo de Dios. Nosotros leemos en el libro de Jueces, el capítulo 5, hay un versículo que dice que mientras Israel multiplicaba sus altares, es entonces cuando se levantaba la guerra y el enemigo en contra de ellos. Así que las naciones fueron levantadas, pero esas naciones, al conocimiento que debieron de haber llegado, era que era por Dios, y que por Dios había esa manera de ser levantados, y entonces estas naciones hubieran permanecido. Pero cuando tuvieron el control, cuando Dios les dio el poderío, también estas naciones vinieron e hicieron todo aquello que en el plan de Dios debía de hacerse en contra de pueblos y naciones, pero ellos lo hicieron de una manera más atroz, abusando de todo aquello que Dios les había expresado que podían hacer. Ellos fueron más allá. Y entonces también, así como hubo el levantar de esas naciones, también nosotros vemos aquí en Dios su castigo. Y hay una frase que en todas estas naciones Dios dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados y aún por el 4 no revocaré su castigo, no desviaré su castigo, diciéndonos Dios que Él es misericordioso, que Él es amor, que tiene 12 nombres gubernamentales, y hay 11 nombres que nos hablan que Él es piadoso, es misericordioso, tardo para la ira, perdona la iniquidad, perdona el pecado, perdona la rebelión. Pero el último nombre es un solo nombre, el 12º, y es un juez justo. Aleluya. Porque el Señor va a hacer retribuir lo que el hombre sembró, lo que estas naciones sembraron, es lo que cosecharon. Y ahí usted y yo podemos entender en la palabra de Dios el por qué tantas cosas, tantas guerras, tantas situaciones que usted y yo encontramos en el Antiguo Testamento, es porque Dios pagó justamente lo que todas estas naciones hicieron. En el periodo de la gran tribulación, dice que el Señor Jesucristo va a hollar una vid con sus pies, y entonces sale ese jugo de uva, es vaciada en copas, y son las copas que Dios regresa al hombre, porque lo que el hombre sembró es lo mismo que va a cosechar. Por eso es que nosotros nos encontramos con estas naciones que Dios viene y nos viene diciendo. La semana pasada los primeros que estudiamos fueron los sirios con esa capital Damasco, y nosotros nos encontramos que Dios había levantado el reino de Damasco, estaba al norte de donde estaban las fronteras de Israel, pero cuando tuvieron la oportunidad, la manera en que ellos venían y conquistaban a los prisioneros, a la gente que tenían, es que ellos tenían máquinas para trillar, máquinas con clavos, con puntas, y nos dice que la semana pasada vimos cómo es que todos los enemigos que quedaban, que atrapaban, los volvían polvo, los despedazaban a través de esas máquinas. Pero también los asirios no solamente tenían esto de hacer en contra de sus enemigos, también tenían palacios, y nos dice que tenían 2 ciudades. Una de las ciudades en el versículo 5 era Bicat Aven, que nos lleva a ese lado de esta ciudad de pecado, esta ciudad de idolatría.
y la otra ciudad era un Bet Eden, en el cual nos pudimos ver que era una ciudad de placer. Dios no solo castiga en un lado, por eso dice aquí Dios, por 3 pecados, por el cuarto, no voy a desviar mi castigo, porque encontramos la semana pasada a Dios diciendo, de una manera o de 2 maneras habla Dios. Ahí en el libro de Job nos dice las 2 maneras en que habla Dios, por sueños, o también cuando el hombre cae en la tribulación, en la enfermedad, en el dolor, es la manera en que Dios habla. Pero también encontramos que dice 1, 2 y 3 veces, pero Dios también, cuando en el libro de Proverbios encontramos que habla, dice, porque por 3 cosas se alborota la tierra y aún por la cuarta no puede la tierra tener paz o sufrir violencia. Y así habla Dios a través de números, y aquí encontramos que cuando sumamos 3 y 4 nos da el número 7, que es el número perfecto, que es un número en el cual nos encontramos que Dios habla de un número completo, diciendo estas naciones completaron su copa, completaron su maldad, y por eso es justo el castigo que envío. Vamos por favor ahora a la nación que nos va a competir el día de hoy. Vamos a ver cuántas naciones podemos ver. Libro de Amós, capítulo 1, y vamos a leer del 6 al 9, por favor. Dice así su palabra: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza, y por el cuarto no desviaré su castigo, porque llevó cautiva toda la cautividad para entregarlos a Edom. Y meteré fuego en el muro de Gaza, y quemaré sus palacios, y talaré los moradores de Azoto, y los gobernadores de Ascalón, y tornaré mi mano sobre Ecrón, y las reliquias de los palestinos perecerán, ha dicho el Señor Jehová. Entonces nosotros vemos ya, Oseas se trasladó primeramente con Siria al norte para podernos mostrar dónde estaba este reino, pero después viene el profeta y se mueve a la costa. El profeta nos dice en dónde se encontraban los filisteos. Aquí tenemos un mapa en donde nosotros podemos encontrar a los filisteos. Y estos filisteos, el lado que usted ve de color coral o rosa en su pantalla, ahí nos dice dónde estaban los filisteos. Ellos estaban en la costa, en el mar. Los filisteos no tenían un rey, sino que tenían 5 ciudades, y en cada ciudad tenían un rey, y entonces era un estado también muy fortalecido donde se unían los 5 reyes. Nos dice, aquí lo vamos a ver, pero ellos, los filisteos, vienen desde los egipcios. Cuando un grupo se separa de los egipcios y llega a esta zona donde se establecen los filisteos, y nosotros nos dice la historia de igual manera que ellos llegaron cuando el pueblo de Israel también estaba cruzando el Jordán. Así que de la misma manera en que Israel creció, también los filisteos toman la costa del mar, y de la misma manera ellos crecen. Algo tremendo que tenían los filisteos es que ellos aprendieron a manejar el hierro, el metal. Ellos eran hombres que en las guerras, en las batallas, en las luchas, ellos tenían el poder, el armamento más pesado, más grande, tenían muchas espadas, muchas armas. Cuando los hebreos tenían necesidad de afilar un hacha, ¿sabe a dónde iban? Iban con los filisteos, iban con el enemigo. Por eso en las guerras los despojos y ganar era bien importante, porque Israel no sabía manejar el hierro, no sabía manejar, incluso cuando estudiamos que el momento más grande de la lucha entre filisteos y el pueblo de Israel es con David, y se menciona que le hacen una espada a Goliat. Entonces ellos manejaban el hierro.
nosotros encontramos la historia de este pueblo y nos dice aquí, dice esta diapositiva que tenemos, dice, Gaza era uno de las 5 ciudades de los filisteos, pero no cabe duda de que Amós estaba pensando en el pueblo entero. Los filisteos eran el pueblo con la tecnología más avanzada del Medio Oriente. Eran procedentes de Creta, isla al sur de Grecia, nos dice este dato, y habían llegado a la costa de Palestina al mismo tiempo que los hebreos cuando cruzaron el río Jordán. Tenían el monopolio en la fabricación de armas de hierro y su cerámica era más hermosa y mejor hecha que la de los cananeos. Recordar que en la tierra prometida había cananeos, todas estas 10 naciones, pero ellos tenían mejor cerámica que los cananeos. No tenían un solo rey, pero habían perfeccionado la política para actuar en acuerdo en sus operaciones militares. Casi lograron eliminar a los hebreos. Solamente las contraofensivas de Saúl y David lograron detenerlos. ¿Recuerda usted cuando llegan el pueblo de Israel con Josué, conquistan la tierra prometida y después encontramos un periodo de los jueces? Por 200 años Israel tuvo enemigos amonitas, moabitas, en la tierra prometida, pero en el tiempo de Sansón es cuando los filisteos crecen y Dios había levantado a Sansón para vencer a los filisteos. Sin embargo, ese héroe, ese hombre, no lo logra hasta después que muere Sansón. Unos 60 años después es cuando vienen esas contraofensivas de Saúl, de David, y lograron detenerlos. Pero vamos a ver, dice, para ellos no era gran cosa vender a un pueblo entero como esclavos. Lo que buscaban era terreno, no gente. La práctica de esclavizar personas es horrible. Le roba a la persona su nombre, su nacionalidad, su dignidad y todos sus derechos. Entonces, lo que nos dice aquí acerca de los filisteos es que dice el 6, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el 4 no desviaré su castigo, porque llevó cautiva toda la cautividad para entregarlos a ellos. Ahorita vamos a entender eso. Lo que nos dice es que ellos no dejaban nada. Nos dice, porque llevó cautiva toda la cautividad. Eso es, no dejaron a ninguno. No dejaron a nadie. Exterminaron cuando llegaban a conquistar completamente a todos. Y vamos por favor a Jeremías 13:19. Jeremías 13:19. Desde siempre ha habido la esclavitud, desde siempre ha habido gente que abusa, corrompe tanto su vida de tratar con la gente o hacer tratas. Gente, hoy se habla de gente que roba muchachas, niños, y se hace toda esta trata de gente. Los esclavos en los tiempos de la colonización de América fue algo terrible, pero aquí también ellos no dejaban a nadie. Jeremías 13:19. Dice así la palabra de Dios: las ciudades del mediodía fueron cerradas y no hubo quien las abriese. Toda Judá fue transportada fue toda ella. Aquí obviamente habla de Nabucodonosor, porque es Jeremías que está profetizando lo que va a pasar con esta nación de Judá, pero los filisteos era algo que también hacían. Dice, toda Judá fue transportada fue toda ella.
en el reinado de Jorán, ya habían llevado los filisteos todos los bienes del rey de Judá, a sus viudas y a sus hijos, de modo que no fue dejado ni un solo hijo, sino Joás. Y después del tiempo de Amós, si la referencia incluye el futuro, al cual al ojo del profeta está como ya realizado, bajo el rey Acaz, ahorita vamos a ir a Segunda de Crónicas 28-18, se apoderaron de todas las ciudades y aldeas de la baja región del sur de Judá. Aquí vemos, obviamente, el reino del norte está por caer. El último rey que cae se llama Oseas, pero también aquí, cuando está profetizando Amós, lo que vemos y nos dice la escritura que quienes reinaba eran Jeroboam II en el reino del norte y había una prosperidad. Del otro lado estaba el rey Ezequías, el cual nos dice la escritura que también había extendido enormemente y grandemente sus dominios, hasta que después que entra al templo y se vuelve leproso. Pero los filisteos, después de reyes que siguieron, porque Amós ve al futuro, vamos a Segundo de Crónicas 28-18, por favor, porque aquí vemos a otros reyes y lo que estaban haciendo los filisteos, nos dice esta escritura. Segundo de Crónicas 28, y vamos a leer, por favor, el versículo 18. Amén. Gracias, Jesús. Hace referencia al futuro y dice de esta manera. Asimismo, dice el 17, porque a más de esto, los idumeos habían venido y herido a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo, los filisteos se habían derramado por las ciudades de la llanura y al mediodía de Judá, y habían tomado a Bet-Semes, a Jalón, Gederot y Soco con sus aldeas, Timna también con sus aldeas, y Ginso con sus aldeas, y habitaban en ellas. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había desnudado a Judá y rebeládose gravemente contra Jehová. Entonces vemos lo que hacían los filisteos, apoderarse de ciudades, territorios, y por lo que estaba haciendo este rey llamado Acaz. Y nosotros, si volvemos al libro de Amós, nosotros encontramos cuando ya vinieron los enemigos de Babilonia para llevarse cautiva la cautividad. Hay algo que hizo más los filisteos. Sabemos que Edom eran hermanos con Israel, eran parientes, pero lo que hizo los filisteos fue entregarlo a Edom. Dice así, dice en el 7, meteré fuego en el muro de Gaza y quemará sus palacios. Porque iba Dios a talar a los moradores de Azoto, a los de Ascalón, a los de Crón, y las reliquias de los palestinos, dice, porque ellos habían entregado a los cautivos a Edom. Eso dice el versículo 6. Entonces el enemigo más encarnizado de Judá, venían los filisteos y los entregaban a Edom, sus hermanos, como esclavos. Y siempre leemos más adelante acerca de Edom, y lo vamos a ver aquí, que él siempre tuvo odio en contra de su hermano y nunca quiso perdonarlo. Por eso también vino el juicio de Dios. Así que imaginémonos por un momento cómo los filisteos como esclavos los entregaban y qué trato le debieron de haber dado a sus hermanos, los edomitas, a los israelitas. Si hoy, con la sociedad que tenemos y la maldad que siempre ha habido en el mundo,
cómo es que todo lo que reina y domina es la maldad de vender a un hombre, de pedir millones cuando se secuestra a alguien. Es algo terrible y era algo que pasaba también en estos tiempos, y esto era lo que hacían los filisteos. Que Dios nos ayude. En la invasión de Judá por Sennacherib, muchos huyeron para refugiarse en los países vecinos, pero los filisteos, en vez de amparar hospitalariamente a los refugiados, los vendieron como si fueran cautivos de guerra a sus enemigos, los idumeos. Entonces Dios viene y dice que lo que iba a hacer, dice el versículo 7 de Amós 1, y meteré fuego en el muro de Gaza y quemaré sus palacios. Y cuando encontramos que Dios habla de fuego, nos encontramos que lo que Dios hace para mandar fuego es la llama de la guerra. Cuando Dios habla de fuego, habla de la llama de la guerra. Vamos a Isaías 26:11. Levantó a los filisteos Dios, pero los filisteos abusaron, y entonces viene Dios y emplea este método del fuego, que es la guerra, para venir y tratar con ellos, porque dice, meteré fuego en Gaza. Gaza como que era una de las principales ciudades o el principal rey filisteo, porque las demás ciudades eran importantes, se unían, tenían un poderío militar y eran los más avanzados en tecnología por las armas que hacían. Pero viene Dios y dice, no importa lo grande que seas, lo tremendo que seas, yo también sé que puedo destruirte y hacerlo a través de esto. Tenemos Isaías 26:11. Jehová, bien que se levante en tu mano, no verán al cabo y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Amén. Lo que Dios iba a enviar era fuego, y esto es la guerra. Nos dice aquí esto, Ezequías cumplió la profecía hiriendo a los filisteos hasta Gaza. Vamos a 2 de Reyes 18:8, porque se debió de haber cumplido lo que Dios dijo y expresó a través del profeta Amós. Segundo libro de Reyes 18, versículo 8. Lo que dijo Amós lo vemos haciendo al rey Ezequías. El rey Ezequías, que hizo la segunda más grande Pascua en los tiempos en que él reinó, cuando el pueblo de Israel, de Judá, se había alejado de Dios. Vino este rey y también peleó en contra de los filisteos. Segundo de Reyes 18, versículo 8, dice de esta manera, está hablando de Ezequías, dice el 7, Jehová fue con él y en todas las cosas a que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus términos, desde las torres de los atalayas hasta la ciudad fortalecida. Este rey, Dios lo levantó, y este rey que caminaba bien, definitivamente que cuando uno camina bien, nos dice que este rey, Ezequías, vencía a sus enemigos. Hay enemigos que tenemos aquí, y entonces debemos de hacer las cosas correctas delante de Dios, y Dios se va a encargar de nuestros enemigos que están aquí. Pero cuando no caminamos de la manera correcta, estos enemigos se levantan, y cuando tengo altares, ídolos, hay enemigos que vienen y atacan al pueblo de Dios. Pero Ezequías vino porque se había levantado buscando y haciendo las cosas de acuerdo a Dios, y dice siempre de los reyes que hacían lo bueno, y hizo lo recto delante de Dios. Y cuando algún rey hacía lo recto delante de Dios, lo primero que se veía es que él vencía a sus enemigos. Amén. Vamos a Isaías 14, del 29 al 31. Nosotros encontramos que Isaías, también el profeta Amós y el profeta Oseas
todos eran contemporáneos. Entonces Isaías estaba predicando al reino del reino del sur, y también Isaías predicaba al reino del norte. Isaías 14, aquí cuando Amós está profetizando no había pasado, pero vemos que las profecías de estos hombres se cumplieron. Isaías 14, del 29 al 31. ¿Lo tenemos? Dice así: no te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que tería, porque de la raíz de la culebra saldrá basilisco, y su fruto será volador. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán seguramente, mas yo haré morir de hambre tu raíz, y mataré tus reliquias. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tú, Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. Entonces vemos, Isaías profetiza, y vamos a ver cómo es que estas ciudades y quienes vinieron en contra de los filisteos. Nosotros encontramos que el versículo 8 de Amós nos habla de ciudades. Una de ellas es Azoto. Gat es la única de las 5 principales ciudades que no se menciona. Había sido ya sojuzgada por David, y tanto ella como Asdod fueron tomados por el rey Usías. Este es otro rey, el rey leproso. Vamos a segunda de Crónicas 26:6. Vuelvo a expresarlo: Dios levanta naciones, pero después, cuando ellos se pervierten, se rebelan y van en contra de todas las cosas que es de Dios, Dios se encarga de nuevamente poder ponerlas en su lugar, atacarlas, destruirlas, disolverlas. Pero qué bueno si Dios hace también eso con nuestras naciones. Amén. Isaías Crónicas 26, versículo 6. Vamos a leer, dice el 5, está hablando de Usías. Dice el 5: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días que él buscó a Jehová, él le prosperó, y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Bendito sea Dios. Un rey que caminó hasta cierto tiempo bien, porque después quiso entrar al templo, pero vean, cuando un rey caminaba bien, iba y habitaba incluso donde el enemigo había estado. Dejemos que el Señor Jesucristo le dice a Abraham: todo lo que pisare la planta de tus pies, yo te lo daré. Dejemos que Jesucristo pise esta tierra de nuestro corazón, del hombre viejo, de todas estas ciudades, y entonces el Señor Jesucristo va a venir y va a reinar en nuestro corazón. Amén. ¿Qué más pasa con los filisteos? Habla el 8 de ciudades. Dice que Gad, quizá había perdido su posición como una de las principales ciudades antes que Amós pronunciara esta profecía, lo cual explica su omisión. Lo vemos, el rey Usías, él gobernó con Isaías, y entonces Amós también está profetizando, pero el rey David y estos reyes habían sojuzgado algunas ciudades, pero quedaban todavía ciudades por venir y que Dios las sojuzgara, y entonces al final pasa esto también con los filisteos. Vamos a Sofonías 2, por favor, del 4 al 5. Sofonías 2, del 4 al 5. Gloria a Dios. Aleluya. Sofonías 2,
del 4 al 5. Gracias, Jesús. Dice así la palabra de Dios, ya llegamos. Dice, porque Gaza, está hablando de los filisteos, será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en el mediodía y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran a la parte de la mar, de la gente de Cheritín. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de palestinos, que te haré destruir hasta no quedar morador. Esta profecía se cumple, se va a cumplir, se cumplió. Vamos a Jeremías 47, por favor. Jeremías 47, del 4 al 5. Aquí Jeremías ya está profetizando con Judá y también Jeremías da un veredicto a las naciones. De hecho, todos los profetas nosotros encontramos lo que Dios hace con todas las naciones. Isaías, Jeremías, Ezequiel hablan de las naciones. Pero dice Jeremías 47, del 4 al 5. Dice el versículo 1, palabra de Jehová que fue a Jeremías profeta acerca de los palestinos antes que Faraón hiriese a Gaza. Vamos a ver que Faraón o los egipcios y muchos otros pueblos vinieron y al final sí también deshacen a los filisteos. Dice el 4, a causa del día que viene para destrucción de todos los palestinos, para talar a Tiro y a Sidón, a todo ayudador que quedó vivo, porque Jehová destruirá a los palestinos, al resto de la isla de Captor. Entonces dice el 5, sobre Gaza vino mesadura, Ascalón fue cortada, y el resto de su valle, ¿hasta cuándo te arañarás? Entonces nosotros vemos a los profetas diciendo esto acerca de los palestinos, acerca de los filisteos. Ezequiel 25, 16, porque hay gente que vemos injusticias y de repente tal vez pudiéramos expresar, ¿y Dios en qué momento, en qué tiempo obrará? ¿En qué momento actuará? Pero Dios sabe el tiempo, el momento, es un Dios de gracia y misericordia, pero también es un Dios que al cabo del tiempo en que estas naciones colman su copa y llegan al cuarto castigo o al séptimo castigo, si sumamos 3 y 4, entonces Dios viene y dice, es tiempo de enviar y desarraigar a los filisteos. Ezequiel 25, versículo 16, dice, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo extiendo mi mano sobre los palestinos y talaré los cereteos y destruiré el resto de la ribera de la mar. Entonces así se vino y dice subsecuentemente a la subyugación de los filisteos por el rey Uzías y después por Ezequías, vino Ezequías, también este rey, fueron reducidos sucesivamente por Psamético de Egipto y luego vino Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor vino y tomó al pueblo de Dios que se llevó cautivo, también vino y tomó estas ciudades filisteas. También después sabemos que el reino de Nabucodonosor duró poco tiempo, porque después se levantaron los medos y los persas, y después de los medos y los persas, dice la historia que Alejandro Magno conquistó todo el mundo que se conocía en aquel entonces, y bueno, para que al finalmente los asmoneos hayan sido, o fueron ellos, quienes desarraigaron, quitaron a los filisteos. El día de hoy los filisteos en cierta manera existen y sigue ese conflicto en la tierra prometida.
porque hoy los filisteos son los palestinos que están peleando siempre en contra de Israel. Y es tal el odio que aún existe que palestinos van y cuando atacan algún edificio de los israelitas, y como son de la religión que predomina, la musulmana, no les importa explotarse, destruirse, con tal de destruir a los que consideran enemigos de Alá, enemigos de su profeta, y se destruyen. Entonces la guerra de alguna manera continúa, pero sabemos que un día también el Señor Jesucristo, bueno, primero nos va a llevar, gracias a la eternidad, vendrá el tiempo de la gran tribulación, y en ese tiempo el Señor Jesucristo va a regresar, va a venir y va a tratar con todos aquellos naciones, países, hombres que han ido en contra de su pueblo y también que han ido en contra de Dios. Así que Dios sí levanta naciones, hermano. Dios levanta gente incluso, y gente que Dios levanta igual para a veces hacernos guerra, para hacernos a nuestras vidas vivir cosas, pasar situaciones. Pero cuando usted y yo le expresamos a Dios que la meta a la cual queremos llegar es llegar a la Nueva Jerusalén, aquí hay una tierra prometida que tiene que ser conquistada por Jesucristo, y entonces debemos de sacar los filisteos que usted y yo tenemos dentro de nuestro corazón. La palabra filisteo significa el que se revuelca en el lodo y el que se revuelca en cenizas. ¿Cómo sé que un filisteo está atacando mi vida? ¿Cómo sé que un filisteo viene y lo tengo en mi corazón? La palabra para polvo nos dice la Biblia que Dios hizo a Adán del polvo de la tierra. Entonces, cuando nosotros tenemos que viene algún polvo de otro ser humano, porque de repente hay seres humanos que tratan con mi vida, hay seres humanos que me hieren, seres humanos que me lastiman, seres humanos que vienen en la infancia o a través del tiempo, hicieron tantas cosas, y llámese tal vez hermanos, tíos, papás, hijos, suegras, suegros. Y cuando yo me estoy revolcando en un lodo por lo que la gente me hizo, estoy yo peleando en contra de un filisteo que tengo aquí. Y es cierto, como pastores a veces nosotros ofendemos. Y hay iglesias que están solamente peleando con filisteos. El pastor nos hizo, y el pastor nos dijo, y el pastor aquello. O de igual manera, a veces hay iglesias, gracias Dios por esta iglesia que no es así, pero hay iglesias que igual hacen cosas, situaciones, tal vez en contra del pastor, y entonces si uno se envuelve, tal vez uno puede estar aquí peleando. Y es que esta iglesia me hizo, y es que este hermano me dijo, y es que este hermano me ofendió. Y entonces, ¿cuántas batallas tiene la gente por tantas cosas que pelea? Y pelea porque tiene un filisteos aquí. Revolcarse en el polvo es que estoy peleando con cosas que gente hace, dijo, expresó. Sí, hay cosas que han dañado nuestras vidas, pero nuestro Señor Jesucristo quiere librarnos de esas ciudades. Dice, yo peleo, yo lucho, yo mando fuego, yo destruyo las Gazas, lo que está aquí, Ascalón, los filisteos que están aquí, los palestinos que tienes, Oscar. Viene Dios y pelea por ellos y los quiere desarraigar para que sepa y entienda que todo lo que me pasa y me sucede es porque Dios lo permite, es porque Dios tiene un plan y es porque Dios tiene un propósito, amén. Pero después también encontramos que significa revolcarse en cenizas, y entonces nosotros sabemos que las cenizas están, o las cenizas hubo, es porque antes hubo un fuego, es que también algo antes se consumió en un altar. Y para que nosotros exista un fuego nuevo en algún altar, en algún lugar donde se cocina o se cocinaba antes con leña, había que sacar las cenizas. Es cierto, hay gente que dejaba
las cenizas, y aún al remover las cenizas, lo que encontraba era fuego para volver a encender nuevamente la leña que ponía. Pero se necesita sacar las cenizas. Entonces nosotros, para nuestra vida, si las cenizas que de un fuego, de un avivamiento, de alguna experiencia que nosotros tuvimos en el pasado, gloria a Dios, lo tuvimos, conocimos a Jesucristo, llenó nuestras vidas, se derramaba Dios de una manera tremenda, hermosa, pero es algo que ya pasó ayer. Tengo que sacarlo, cierto, hay un fuego que recuerdo, hay un fuego donde uno dice, el día que estuve en aquel lugar fue una de las experiencias más grandes, más tremendas, más terribles en Dios que me pasó. Y esto es tremendo, grandioso. Pero cuando yo he sacado mis cenizas y puedo venir hoy a la casa de Dios, saber que está un fuego que está ahí, pero he puesto la leña y nuevamente hay un fuego que se enciende, hay un fuego que está ahí, vacía, y vengo y soy libre y danzo y alabo y glorifico a Dios y le doy gracias. Y digo, qué bueno por lo que tuve ayer. Qué bueno que fui salvo, qué bueno que encontré a Dios. Pero hoy, Señor, hoy hay algo nuevo, hay un fuego nuevo. Hoy está tu Espíritu Santo otra vez. Hoy está aquí para poder bautizarme como en el Pentecostés, como pasó con la iglesia primitiva. Yo quiero seguir teniendo experiencias. Pero aquellas iglesias, aquellas gentes que solo recuerdan, es que aquí pasaba esto antes, es que aquí sucedían estas cosas. Es un filisteo en el cual nos estamos revolcando. Necesitamos, cierto, solo sacar las cenizas, el recuerdo queda y poder decir, Dios, aquí estoy, aquí está mi vida. Manda el fuego, Señor, nuevamente a mi ser y a mi vida, porque Dios va a tratar con los filisteos. Amén. Porque ellos venían, hacían esclavos a la gente, tomaban por tener más territorio, y era lo que hacían. Y Dios dice, te levanté, filisteos, te levanté, llegaste con mi pueblo. El pueblo de Israel, obvio, tenía que haber dado esa luz a ellos, pero ellos los levanta Dios, se vuelven enemigos. Y qué sabiduría e inteligencia les dio también, que expreso manejaban el hierro, las lanzas, las espadas, trabajaban el metal. Era increíble lo que hacían. Se volvieron poderosos, orgullosos, y nos dice que por poco y exterminan al pueblo de Dios. Hermano, todo enemigo que tenemos dentro de nuestro corazón tiene muchas armas. Usted y yo, en un lado, solo a través de Jesucristo, solo a través de su palabra, a través de su presencia, nosotros podemos vencer. Así que, hermanos, gloria a Dios, parece que hubo un poco de tierra. El enemigo tiene armas, pero tenemos nosotros también las armas más poderosas. Santo es el nombre de Dios, aleluya. Gracias. Volvamos al libro de Amós para dejar introducido la otra nación, porque vaya, estamos bien, hermanos, como estamos estudiando. Sí, porque vaya que vemos en los versículos, nos dice los pecados que hacen, cómo Dios trata con ellos y cómo al final todas esas naciones solamente son, en algunos casos, reliquias, porque de la manera en que se levantaron, Dios dice, al que se le dio mucho, muchos azotes va a recibir. Por eso hoy se oye de reliquias solamente de naciones que hubo. Amén. Y un ejemplo de ellos es Tiro, hermano, que vamos a ver. Vamos a leer los versículos del 9, Amós, capítulo 1, versículo 9. La nación que sigue es Tiro. Dice así: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, y por el 4 no desviaré su castigo, porque entregaron la cautividad entera a Edom, y no se acordaron del concierto de hermanos. Y dice,
10, y meteré fuego en el muro de Tiro y consumiré sus palacios. Y esto es algo tremendo, porque ¿qué pasó? ¿Cuál fue el pecado de Tiro? Dice aquí que por 3 y 4 pecados Dios iba a venir en contra de Tiro. Dice que fue contra Tiro por violar el pacto entre hermanos. El pecado de los fenicios, habitantes de Tiro, era el no respetar los compromisos oficiales con los hebreos. Desde la época de Salomón había existido un pacto de hermanos entre ellos y los israelitas. Ahorita vamos a ir al primer libro de Reyes 9:3. Nosotros en el mapa podemos ver a Tiro, es esa parte que usted encuentra en color, ahí en la pantalla se ve de color oro, arriba se ve café, pero es esa parte pequeña de hasta arriba, una vez donde dice que termina el reino de Israel, esta parte de allá es Tiro. Y al recordar la historia, nosotros nos dice que David e Irán de Tiro eran como hermanos, ¿sí? Que cuando Dios le plasmó que él no iba a construir el templo de Salomón o el templo del Padre, dice que fue con Tiro porque eran hermanos. De hecho, desde ese lugar las naves salían para ir y hacer aventuras, traer todo lo que Salomón se imaginó poder traer, y Tiro eran hermanos. De hecho, cuando Salomón empieza a edificar el templo, ahí en este lugar lo que habían eran árboles de Líbano, e iba Salomón y le decía, tráeme madera, y Salomón también le pagaba con ciudades que Tiro habitó del reino de Israel, porque era un solo reino y eran hermanos. Y es de esa parte cuando usted hizo un trato con alguien, con gente, y sabe que somos hermanos y no nos vamos a traicionar. Pero Tiro traicionó a su hermano. ¿Cómo lo traicionó? Lo vamos a ver la semana que viene. Sí, así que no se pierda a Tiro lo que viene, porque wow, hermanos, Tiro fue una ciudad súper increíble. Vamos a ir a la escritura, lo que la Biblia habla acerca de Tiro, pero al final, hasta lo más profundo de los mares, vino su decadencia. Tiro fue una ciudad en comercio, imperio, y parte de eso fue que con Salomón, así como el reino de Salomón se extendió, Tiro también hizo cosas increíbles. Pero dice aquí, dice el versículo 1:9, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el 4º no desviaré su castigo, porque entregaron la cautividad entera a Edom y no se acordaron del concierto de hermanos. Vamos al primer libro de Reyes 9:13 y con esto terminamos. ¿Está bien, hermanos? Primer libro de Reyes 9, versículo 13. Yo sé que esto sigue y pasa el día de hoy. Entre hermanos, entre socios, entre gente que uno sabe que le dio su confianza, y al final vamos a ver qué hizo Tiro. Primer libro de Reyes 9, versículo 13. Dice así. Dice el 12. Y salió Irán de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado y no le contentaron. Y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Púsoles por nombre la tierra de Kabul hasta hoy. Eran hermanos, hacían tratos, eran socios. Dice esto, con esta frase termino, todos los pueblos del Medio Oriente tienen cierto parentesco, aunque muchos no lo reconocen. A través de los siglos les ha sido difícil cumplir con sus compromisos entre sí,
Ejemplo de estos compromisos se pueden ver en el primer libro de Reyes 5, lo vamos a leer la semana que viene, lo que nos ayuda a entender el trasfondo de esta profecía. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te rogamos que tú saques toda nación filistea, que tú saques, Señor, toda nación que tenemos, que tú, Señor, veas lo que está en mi corazón y en mi vida, que tú veas, Señor, lo que tal vez deseo, quiero hacer. Si los filisteos dejo que dominen en mi carne, lo que van a hacer, Señor, es que me vuelvo esclavo. Porque a veces cuando peleo en mi carne contra un filisteo, como esclavo no quiero perdonar, no quiero soltar lo que un ser humano me ha hecho. Ayúdame, Señor Jesucristo, porque estas naciones fueron desarraigadas, primeramente fueron levantadas, pero colmaron la copa de Dios. De la misma manera, Señor, así vas a hacer en este tiempo, porque tú tienes el tiempo de juicio, de castigo, Señor, para cada nación, para cada reino, para cada tribu. Tú conoces el tiempo y el momento, Señor, para hacerlo. Gracias por tu palabra que nos has dado esta tarde. Gracias por lo que enseñas y muestras que tiene que ser cambiado en nuestras vidas y en nuestro corazón, Señor. Gracias por el fuego. Gracias por la salvación. Gracias por lo que pasó ayer, Señor, cuando tuve experiencias en ti, Señor Jesucristo. Pero saca esas cenizas, Dios, porque yo quiero un fuego nuevo cada vez que vengo a tu casa, porque yo quiero un fuego nuevo cada vez, Señor, que requiero de ti, Sharabasía, porque te busco, Señor, no pararé hasta que pueda ver tu gloria, Señor. Ayúdame a llegar con esa mentalidad en ti, Señor, de poder alabar y bendecir siempre tu nombre, de poder exaltar y glorificarte, porque cada día es distinto y diferente, Dios. Gracias. Señor, gracias por lo que nos muestras a través de tu palabra con estas naciones. Gracias porque estas naciones están en nuestro corazón, Dios. Ayúdanos, Dios, y que nosotros no vayamos con el enemigo, porque Israel iba para afilar sus hachas, sus espadas con el enemigo. Señor, que nosotros tengamos las armas, que nosotros podamos ir, Señor, a ti, a tu fuego, que tú nos des la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, para Dios no ir con el enemigo. Te damos gracias por tu palabra, por tu verdad en esta hora. Bendice a tu pueblo que está aquí. Bendice a aquellos que escuchan, Señor, esta tu palabra. Te damos gracias, te damos la gloria y la honra. Salimos de tu casa, no de tu presencia. Llévanos tú, Señor, te damos gracias. Y nos despedimos con la bendición pastoral. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión y participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Dios, hasta que tú regreses. Amén.